Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar de transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, porque en la mayoría de ejercicios se prefiere trabajar con las coordenadas rectangulares, ¿sí? Con vectores escritos en coordenadas rectangulares y no en coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, vamos a señalar lo siguiente. Esta es la teoría que ustedes pueden revisar tranquilamente, pero aquí no venimos a leer, ¿verdad? Aquí venimos a explicar. Profesor, hágame acuerdo, ¿qué eran eso de las coordenadas rectangulares, de las coordenadas polares, esa situación? Vamos a recordar. Recordemos, coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares o los vectores escritos en coordenadas rectangulares o en componentes rectangulares eran así. Ese es nuestro vector. Y para que ese vector esté representado en coordenadas rectangulares, pues recordemos que siempre el primer número debe ser x. Entonces aquí yo puedo colocar, por ejemplo, un número, punto y coma, y acá puedo colocar otro número. Esta es la estructura de un vector escrito en coordenadas rectangulares. Recordemos que el primer número iba a ser siempre pues x, el segundo número pues iba a ser siempre y. Esto es una coordenada rectangular o un vector escrito en coordenadas rectangulares y es lo que comúnmente se suele trabajar y usar para los ejercicios, ¿verdad? Veamos esta otra. Coordenadas polares. Las coordenadas polares suelen estar escritas de esta manera o su estructura es la siguiente. Por ejemplo, 8 metros, punto y coma, 57 grados. Miren la diferencia, la estructura, ¿verdad? Miren la diferencia. ¿Y qué puedo hacer, profesor, si en los ejercicios me dan como dato un vector escrito en coordenadas polares? ¿Qué puedo hacer si a mí me gusta trabajar en coordenadas rectangulares? Pues podemos transformar este vector escrito en coordenadas polares a coordenadas rectangulares, es decir, que tenga esta forma, ¿verdad? Y hay muchos métodos, uno mejor que el otro, ¿verdad? Pero vamos a explicar uno que es el que nos corresponde para nuestro deber, ¿sí? Hay muchos métodos, insisto, pero vamos a ver el siguiente método y sabes que este es un video tutorial, lo puedes pausar, lo puedes retroceder, mirarlo una y otra vez, que te lo invito, ¿verdad? Te invito a hacerlo. Entonces, ya habiendo aclarado esta situación, vamos a ver un ejemplo. Y qué mejor ver un ejemplo de nuestro deber, pero sin antes no olvidarnos lo siguiente. En la unidad anterior, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto lo que era el teorema de Pitágoras, las funciones o razones trigonométricas, cálculo de las componentes de un vector. Todo eso nos sirve. Todo eso nos sirve para este punto, nos sirve. Entonces vamos acá a observar nuestro deber. Este es nuestro deber, el ejercicio del deber, ¿verdad? ¿Qué me está solicitando? Me dice, conociendo las coordenadas polares de un vector, sí, de este vector A, ¿verdad? Que le colocamos ahí la flechita para que se considere un vector. Conociendo las coordenadas polares, ¿verdad? Conociendo las coordenadas polares de un vector, este es nuestro vector A. Aquí están las coordenadas polares, miren, 8 metros, que es la longitud, ¿verdad? Y el ángulo, 125 grados en este caso. Conociendo las coordenadas polares de un vector, aquí está un vector escrito en coordenadas polares, encontrar las coordenadas rectangulares o transformarlo a coordenadas rectangulares, ¿verdad? Te preguntarás, ¿qué debo de hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos para que esto pase a tener la estructura rectangular? ¿Cuál era la estructura rectangular? Esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Se hace lo siguiente, se hace lo siguiente. Se tiene que graficar, pocas palabras. Se tiene que graficar esto, hay que graficar esto. Eso hay que graficarlo para visualizar cómo encontrar esos componentes rectangulares y escribir esto, este vector que está escrito en coordenadas polares, escribirlo a, a coordenadas rectangulares. ¿Qué hay que hacer? Pues esto hay que graficarlo. ¿Y dónde se grafica un vector? Como lo hemos visto anteriormente, pues en un plano cartesiano, ¿verdad? Este va a ser nuestro plano cartesiano. Muy bien, ahí está.
Este es nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Vamos a moverlo un poquito. Este es nuestro plano cartesiano, perfecto. Y en este plano cartesiano nosotros vamos a graficar esta situación, ¿verdad? Entonces nosotros, pues, con la ayuda de un graduador, con la ayuda de un graduador, ustedes saben lo que es un graduador, esto es un graduador, ¿verdad? Ahí está, con la ayuda de un graduador, nosotros vamos a ubicar el circulito que tiene allí el graduador, porque tiene un circulito con una crucecita. Esa crucecita nosotros la ubicamos acá en todo el centro y recordemos que el graduador tiene estas divisiones de grados. Aquí son 0 grados, acá tiene 90 grados, acá tiene 180 grados. Por lo tanto, estos 120 grados, ¿dónde van a estar? Pues pasado esto, ¿verdad? Porque hasta acá serían 90 grados, acá serían los 0 grados, entonces 120 grados con la ayuda de nuestro graduador, que nosotros lo ubicamos por aquí, ¿verdad? A nuestro graduador. Supongamos que aquí va a estar nuestro graduador. Recordemos, acá está el circulito que tiene una crucecita, ¿verdad? Y acá está nuestro graduador, ahí más o menos dibujado, ¿verdad? Por acá está 90, acá está 0, y aproximadamente, esto es aproximadamente, no tengo un graduador para colocarlo ahí, aproximadamente los 120 grados van a estar por acá, ¿verdad? Aproximadamente, ¿sí? Hagámoslo recto, aproximadamente por aquí van a estar los 120 grados, ¿verdad? Por ahí aproximadamente. Muy bien. Esto tiene 120 grados. Perfecto, ahí está. Y esta longitud de la flecha que he graficado, ¿esa longitud de cuánto es? Es de 8 metros, ¿verdad? Lo hemos graficado. Te preguntarás, pero ¿para qué me va a servir eso? Picar me sirve para ver los componentes rectangulares que necesito para escribir este vector en coordenadas rectangulares. Una vez escrito allí, nosotros sabemos que esto es el eje de las X, pero está en el eje de las X negativas, acá está el eje de las Y. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y nosotros usamos la imaginación y decimos que esto se ha transformado en un triángulo rectángulo. Ojo, usamos la imaginación, porque si nosotros trazamos una línea, como lo están observando, si trazamos una línea y lo coloreamos para que se vea más claro, lo coloreamos, ahí está. ¿Qué se ha formado acá? Acá se ha formado un triángulo rectángulo, ¿cierto? Se ha formado un triángulo rectángulo. Aquí está. Porque tiene un ángulo recto, ¿verdad? Ahí está. Entonces volvemos a qué volvemos, ¿sí? Volvemos a lo que es funciones trigonométricas, razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero sabemos que en teorema de Pitágoras, que era esto que habíamos observado, habíamos chequeado, ¿sí? Ojo, en esta situación, o quieres escribirlo así de esta manera, no hay problema. Sabemos que en el teorema de Pitágoras no hay ángulo. Entonces, ¿a qué volvemos? A las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, ¿verdad? ¿Cierto? Y en esas razones trigonométricas se usaba ángulos, ¿verdad? Ángulos. Pero ángulos que estén aquí en este lado. No vemos ángulos que estén ahí en ese lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente, completar. Yo necesito el ángulo de este triángulo rectángulo. El ángulo del triángulo rectángulo tiene que estar acá. Ahí tiene que estar. Entonces no nos hagamos líos, ¿sí? Ojo, era 125 grados acá. Mea culpa. Ahí está, 125 grados. Ojo, aquí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el ángulo que debería estar acá? Sencillamente, completamos, ¿verdad? Completar sencillamente. Ojo, quiero el ángulo que esté acá. Es decir, es lo restante. ¿Cómo lo restante? Recordemos, esto es 0 grados, 90 grados y esto es 180 grados. 180 grados es hasta acá. 180 grados es hasta acá, ¿verdad? Hasta ahí sería 180 grados. Entonces, hasta acá he llegado a 125 grados. Entonces, para llegar hasta acá y completar los 180 grados, que es lo que tiene, es un ángulo llano, es todo esto, 180 grados, ¿verdad? Recordemos eso.
recordemos esta situación, ¿verdad? Entonces, para completar los 180 grados, que es esto de acá, toda esta partecita, todo este arco, ¿verdad? Es 180 grados. Se faltan a 125 grados. ¿Qué le hace falta para llegar hasta acá y completar los 180 grados? ¿Qué le hace falta? ¿Cuánto le hace falta? Le hace falta 55, ¿verdad? Le hace falta 55 grados. Con 55 grados ya completa 180, ¿verdad? Entonces, como ustedes claramente se pueden dar cuenta, el ángulo de este triángulo rectángulo, pues es de 55 grados. ¿Qué más tenemos que recordar? Tenemos que recordar lo siguiente, ojo, que si este es el vector A, ¿verdad? Este vendría a ser su componente del vector en X y este vendría a ser su componente del vector A en Y, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué es eso? Este es el cateto adyacente, en pocas palabras. Y esto es el cateto opuesto. ¿Se dieron cuenta cómo era importante el recorrido que hemos hecho en la unidad 2? ¿Sí? Con teorema de Pitágoras, razones trigonométricas. Ahí están las razones trigonométricas. Aquí está el triángulo rectángulo. Entonces, esto que es el módulo, en pocas palabras, ¿qué vendría a ser? La hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que nosotros podemos hacer es sacar a limpio o pasar a limpio este triángulo rectángulo. Y lo voy a hacer. Voy a pasar a limpio ese triángulo rectángulo. Ahí está, lo hemos pasado limpio como para no se vea todo amontonado, ¿verdad? Este es el ángulo de 55 grados. La hipotenusa es estos 8 metros. 8 metros, que es el módulo. Yo le digo hipotenusa, pero es el módulo. Esta componente en X no viene a ser otra cosa que el cateto adyacente, que no lo conozco y es lo que quiero averiguar, ¿sí? Esta es una componente en X y necesito averiguar esa componente para sacar y obtener el vector escrito en las coordenadas rectangulares. Para escribir un vector en las coordenadas rectangulares, pues necesito sus componentes, porque recordemos, esta es la componente en X, esta es la componente en Y, ¿verdad? Ahí está, muy bien. ¿Qué más? Esta es la componente en Y, ¿sí? Esta es la componente en Y. Perfecto. Y tampoco la conozco y es lo que necesito averiguar. ¿Para qué? Para que al final de cuentas la coordenada rectangular o el vector escrito en las coordenadas rectangulares me quede con la estructura, porque recordemos, aquí debe de ir el número en X o la componente del vector en X y acá la componente del vector en Y. Esos dos datos necesito averiguar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con las razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar, pues, las razones trigonométricas. Sí, podemos usar cualquiera, podemos comenzar con cualquier lado, situación. Sin olvidarnos lo siguiente, que esto es el cateto adyacente y esto es el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces, quiero averiguar, por ejemplo, vamos a comenzar averiguando la componente en X, que no es otra cosa que el cateto adyacente. Entonces, cuando nosotros teníamos ángulos, recordemos, mi mundo, mi todo, mi centro de atención es el ángulo. El cateto adyacente a este ángulo de 55 grados es lo que está acá, ¿verdad? ¿Qué función trigonométrica tiene cateto adyacente? El coseno, ¿verdad? Recordemos, coseno del ángulo que me den es igual a cateto adyacente sobre lo que es la hipotenusa. ¿Tengo la hipotenusa? Sí. ¿Qué es lo que deseo averiguar? El cateto adyacente. Por lo tanto, eso yo lo voy a despejar. ¿Despejar qué significa? Dejar que no le estorbe nada. ¿Qué le está estorbando? La hipotenusa está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Y me queda de esta manera. Ujú. Ahí está. Despejado el cateto adyacente. Hemos despejado el cateto adyacente, ¿verdad? ¿Qué me toca hacer ahora? Reemplazar datos.
Recordemos que estos 55 grados es el ángulo. Al ángulo lo representamos con esa letra griega llamada teta. Entonces reemplazamos datos. Coseno de el ángulo. ¿Cuánto era el ángulo? 55. Coseno de 55 grados por la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 8 metros, ¿verdad? 8 metros vale la hipotenusa. Y haciendo esa multiplicación, nosotros podemos averiguar lo que es el cateto adyacente. Cogemos nuestra calculadora, calculamos coseno de 55 es igual a, me dice, a 0,57, 0,57. Y estos 0,57 se van a multiplicar por 8 metros, ¿sí? Ese 0,57, pues yo lo he tomado en cuenta los dos primeros decimales, porque me sale 0,57, 35, etcétera, los dos primeros decimales, ¿verdad? Ahí está. Y ahora esto se va a multiplicar entre sí. Otra vez cogemos la calculadora, 0,57 por 8, eso me da 4,56. 4,56 metros ha sido el valor del cateto adyacente, ¿verdad? ¿Y el cateto adyacente quién era? Pues la componente en X. No pasa nada, lo hacemos más estético. La componente en X ha sido de 4,56 metros. Y este es uno de los datos que va a estar dentro de la coordenada rectangular. Ya hemos encontrado X. Perfecto, vamos por Y. Vamos a encontrar Y. Discúlpame que te escriba acá en este espacio para encontrar la componente en Y. La componente del vector A, en este caso quiero averiguar la componente en Y, ¿sí? La componente en Y, ¿en qué parte está? En el cateto opuesto. Por lo tanto, cuando el cateto opuesto al ángulo de 55 grados es esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué razón trigonométrica tenía el cateto opuesto? Ojo, seno, ¿verdad? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre lo que es la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa, ¿cierto? Antes de pasar, pues, a calcular lo que es el cateto opuesto, hay que aclarar algo. Ojo, aquí me sale 4,56 metros. Eso me dio, está perfecto. Pero ojo, ojo, este cateto adyacente, o en pocas palabras, la componente en X, ¿en qué lado está? ¿En qué eje de las X está? ¿En qué eje de las X está? Está en el eje de las X negativa. Está en el eje de las X negativa. Por lo tanto, los cálculos que hemos hecho están correctísimos, están perfectos. Pero aquí viene el conocimiento, aquí viene el conocimiento. Recordemos siempre, ¿qué cosa? Lo siguiente lo hemos explicado hasta el cansancio y que parece inocente. Este es el eje de las X positivas. Hasta parece inocente porque siempre lo hemos recalcado y lo sabemos. Este es el eje de las Y positivas. Este es el eje de las X negativas. Este es el eje de las Y negativos, ¿verdad? Parece inocente, profesor, y esto ya lo sé de siempre. Y está bien. Eso es conocimiento, eso es conocimiento. Estos cálculos los hemos hecho perfectamente, perfectamente, están correctos, pero como lo que estamos averiguando es este cateto adyacente, es este componente en X, y este componente en X, ¿en qué eje está? En el eje negativo. Por lo tanto, nosotros utilizamos ese conocimiento, que esto es el eje de las X negativas, y lo único que le hace falta para que esté 100% bien esta respuesta es el signo negativo. Y ahí ya estaría 100% bien ese resultado, ¿sí? ¿Que los procedimientos estuvieron bien? Sí. Ahora apliqué el conocimiento, la sabiduría. Ah, es el eje de las X, por lo tanto aquí obviamente debe de estar un número negativo. Hemos hecho los cálculos, me salió 4,56 metros. Solo le agrego, ¿qué cosa? El signo negativo y eso ya está perfecto. Resultado, ¿sí? Para eso ha sido importante saber que esto es positivo, positivo, negativo y negativo. Para eso ha sido importante. Vamos a continuar calculando lo que es la componente en Y, ¿verdad? Vamos a continuar. Por lo tanto, chicos, a ver.
Reemplacemos datos. ¿O qué podemos hacer? Despejar. Quiero el cateto opuesto, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué es? La componente en Y. Vamos a despejar. Despejar significa que no le estorbe nada. Yo quiero despejar esto. ¿Qué le está estorbando la hipotenusa? Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y me queda de esta manera. Ahí está. Esto es igual al cateto opuesto, ¿verdad? ¿Verdad? Reemplazar datos. El ángulo, ¿cuánto vale 55 grados? Ahí está. Entonces digo, seno de 55 grados que multiplica por la hipotenusa, ¿cuánto vale? 8 metros. Ahí está. ¿Qué hacemos? Calculadora. ¿Cuánto es seno de 55? Seno de 55 es igual a 0,82, redondeando, porque me sale 0,819. Entonces, redondeando sería 0,82 y esto se va a multiplicar después por los 8 metros. Esto es el cateto opuesto, ¿verdad? Ahora vamos a multiplicar 0,82 por, me dice, 8 metros. Ahí está. Y esto me da 6,56 metros. Esto que ha sido el cateto opuesto. Perfecto. En pocas palabras, ¿qué es? La componente en Y. Podemos hacerlo más estético. Estético, ahí está. Componente en Y, más estético. Nos ponemos la corbata, ¿verdad? Y esto es de 6,56 metros. Lo hemos calculado. Y te preguntarás, profesor, ¿será que tengo que agregarle algún signo allí? Así como pasó acá. Ojo, la componente en Y, ¿hacia dónde está? Mira, la componente en Y, ¿hacia dónde está? Está hacia arriba. Y si está hacia arriba, ¿qué es? Positivo, porque la Y cuando es negativa está hacia abajo, recordemos. Cuando está negativa está hacia abajo, ¿verdad? Está hacia abajo. Pero aquí, este lado está hacia arriba. Entonces es positivo. Entonces ya me quedaría ahí como respuesta absoluta, ¿verdad? Ojo. ¿Y qué quería averiguar yo? La componente en rectangular, la componente del vector escrito en coordenadas rectangulares. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Perfecto, porque recordemos que un vector escrito en coordenadas rectangulares, acá debe de tener un número que represente a las X y acá debe de tener un número que represente a las Y. En pocas palabras, acá debe de estar escrito el valor de la componente en X y acá debe de estar escrito el valor de la componente en Y. ¿Sabemos esos valores? Sí, ya los hemos sacado. Los hemos sacado. Por lo tanto, vamos a escribir lo que vale. Aquí, la componente en X, ¿cuánto vale? Menos 4,56 metros. La componente en Y, ¿cuánto vale? 6,56 metros. Esta es la respuesta. Hemos transformado, hemos transformado este vector escrito en coordenadas polares, lo hemos transformado a un vector escrito en coordenadas rectangulares, ¿sí? Yo sé que este video dura mucho tiempo, pero lo estoy explicando paso a paso, ¿verdad? Entonces, si me pongo a grabar un video de 2 minutos o un video de 1 minuto y medio, para eso no grabo nada, ¿cierto? Recuerda que esto es un video tutorial, lo puedes pausar, retroceder y nos vemos próximamente.